Bueno, tenemos hartos temas por delante y uno que nos inquieta casi siempre en el programa tiene que ver con la mirada como más sustentable de los negocios en general. Y hace muy poquito nos enteramos de esta información de que el dueño de la marca Patagonia había decidido donar la propiedad total de la compañía para combatir el cambio climático. Una noticia que se sigue con atención desde varias esferas porque tiene por de pronto una enseñanza y un trasfondo que es bien interesante conocer, ¿te parece? Sí, feliz. La Vamos a sustentabilidad saludar. es clave hoy día. Sí, muy importante. Y es rentable, que es algo que también de repente inquieta, ¿no es cierto?, a los inversionistas. Estamos con Nelson Rodríguez, él es cofundador de la Fundación Purpose, uno de los directores de la banca ética en Chile, y que nos va a permitir comprender mejor este tema. Gracias, Nelson, por acompañarnos. Hola, hola. Gracias por la invitación. Bienvenido. Nelson, ¿este tipo de acciones como la que está realizando Patagonia son habituales? ¿Se están dando más que antes? Qué buena pregunta, porque lo que hace Patagonia es el resultado de un proceso, ¿no? Entonces, circunscribirlo al hecho puede que no honre el proceso que viene siendo Patagonia desde los inicios. Sí. Patagonia es una empresa de hace muchos años y este paso que ha dado sin duda es algo que viven muchas compañías, ¿no? Ya sea empresas nuevas que quieren mirar el mundo y la economía de otra manera, como empresas que se están enfrentando a la sucesión, que es un poco el caso de Patagonia. Entonces, cerrar, abrochar su proceso con esta separación que hace los poderes políticos y económicos es fantástico. Así que yo creo que esto se va a comenzar a ver con mucha más frecuencia ahora, y este caso va a ayudar a eso. Perfecto. ¿Cómo le ha ayudado a Patagonia, cierto, a ser rentable el hecho de ser sustentable? O sea, una de las cosas interesantes que tiene Patagonia es que parte de su marca es ser sustentable. Entonces, ¿cómo esto también nos da un mensaje al resto de las compañías? No sé cómo lo ves tú. Sí, hay una fuerza, ¿no? Que es que el cliente cada vez está valorando más que haya una coherencia total en el producto que compra. Patagonia no es una marca accesible para cualquier bolsillo, ¿no? Todos lo sabemos, una marca que además traspasa a precio todo lo que tiene que hacer. Entonces, esa sinceridad de la marca, yo creo que la premia el consumidor que cada día está más consciente. Por supuesto, hay una brecha aún que recorrer ahí para muchas otras compañías y para las personas, pero hay un premio, yo creo que a esa coherencia y a todo lo que transmite la marca, por eso la hace rentable. Eso es lo que te podría responder. Uh-huh. Ahora, estas acciones parten desde el inicio, nos señalabas tú, ¿no es cierto? ¿Por qué se toma este camino, además de donar la plata? Porque podrían eventualmente, no sé, ellos haber hecho una apertura en bolsa o vender una parte. ¿Por qué es a través de este ejercicio de donar la plata? Sí, déjame hacerte un par de contexto primero y una pequeña aclaración ahí, porque lo que hace Patagonia, ¿cierto? Más que donar el dinero, el ejercicio que hace es separar las acciones que conllevan los derechos de voto, el timón de la compañía, las decisiones que las aloja en una fundación, que para nuestros oídos puede ser una fundación, pero para Estados Unidos es lo que se denomina un Perpetual Purpose Trust, que se llama Patagonia Purpose Trust, y ahí aloja el poder político, ¿ya? Y por otro lado, en otra compañía aloja los derechos económicos, los dividendos, ¿ya? Ajá. Pero esos dividendos se donan una vez que capitalizó la compañía, es decir, es el remanente de los dividendos que no fue a financiar el negocio, el crecimiento, la caja, pagar a los inversionistas, etcétera. Todo ese remanente es el que se dona. Entonces, esta compañía sigue siendo una compañía rentable y efectivamente, cuando queda el remanente de la utilidad, ese remanente es el que efectivamente se dona, porque ahí su accionista es el mundo, como lo plantea, ¿no? Que es tan interesante como lo pone, y ese dinero va a todas las tareas de conservación que ellos realizan. Entonces, lo que hace la compañía es estructurarse de una manera que sigue creciendo, sigue debiéndose a su propósito, ¿no? Ya. Pero la diferencia, el remanente, no va a remunerar adicionalmente a un capital, sino que va a remunerar el mundo. Perfecto. ¿Cómo
por qué deciden eso cuando de repente a lo mejor haber vendido la compañía, ¿cierto? Generaba un ingreso grande de corto plazo. Algunos hablan de 2, 3 billones de dólares, ¿cierto? Habría existido esos 3 billones de dólares para ponerlos a trabajar. Eh, ¿Por qué se toma esta otra decisión? Cuéntanos un poco. Sí, es una buena pregunta porque hay muchas compañías, y esto es lo que analizamos, Oh, ¿se desconectó? Se congeló. que deben a su propósito. ¿Cómo Ahí está. anclar su propósito en el ADN legal? Sí, perfecto. ¿Cómo la compañía se perpetúa sin los vaivenes del corto plazo que te puede traer incluso, no solo los inversionistas, sino que... ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, sí, Ah, perdón, pensé que no me escuchaba. No. Sino que también cómo te enfrentas a una potencial venta, ¿no? Hay muchas compañías que, en el hecho de verse su propósito, no quieren venderse, ¿ya? Entonces, cuando tú lees incluso el manifiesto que hace Patagonia, es muy interesante porque ellos dicen que evaluaron justamente venderse, pero vieron que eso no daba seguridad al hecho de que al venderse pudieran mantener o perpetuar su propósito. Entonces, ¿cómo estructura esto en el ADN legal de la compañía? Es lo que ellos hicieron y lo que nosotros promovemos en la Fundación Purpose. Solo darte un dato. Si tú miras hoy día, y si una empresa se abre a la bolsa, por ejemplo, ¿no? Y se vende, el tiempo que las promedio que los inversionistas están teniendo las acciones ha caído drásticamente en los últimos 30 años. O sea, antes uno tenía una acción más de 10 años, hoy día son meses en lo que uno tiene en la acción. Entonces, cuando tú te abres a la bolsa y sales al mundo, quedas a los vaivenes inversionistas de corto plazo que no necesariamente adhieren a tu propósito y lo que están buscando es una rentabilidad que a veces le coloca presión a la administración para hacer cosas que están fuera de lo que su propósito denota, ¿no? Perfecto. Nelson Rodríguez, cofundador de la Fundación Purpose, director además de la banca ética en Chile. ¿Ustedes asesoran como fundación en este tipo de propósitos? Absolutamente, absolutamente. Hoy día más que nunca hay dos tensiones en el mundo de las empresas en las cuales los fundadores o los promotores se ven enfrentados a la decisión de qué hacer con la propiedad, cómo estructurar su propósito, ¿no? Uno es cuando la empresa nace, las startups. Te aseguro que todas estas startups hoy día que se enfrentan a rondas de inversión rápidamente, si no están muy atentas, se dan cuenta que su directorio está conformado solo de inversionistas. Porque una empresa que enfrenta la tercera ronda, por lo general, el emprendedor ya queda diluido al 20%. Entonces, el inversionista que representa generalmente fondos de inversión tiene un horizonte de salida y la salida es a través de la venta. Entonces, ¿cómo enfrenta los vaivenes o los problemas o los temas de corto plazo cuando el inversionista tiene que salir de la compañía, sobre todo cuando hay un mal momento? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando la empresa nace y aumenta y tiene sus rondas de capital, cómo va articulando la propiedad de cara a no perder el propósito. Y el otro extremo, más nítido, ¿cierto? Son empresas o familias que se enfrentan a la sucesión, que es un poco lo que yo creo que vincula lo de Patagonia, ¿no? Como una compañía, dado que los que partieron, ¿cierto? Ya empiezan a entregar el timón, ¿cómo se enfrentan a esa decisión? Bueno, hay benchmark, hay cosas, y la Fundación Purpose nos dedicamos justamente a eso. Súper interesante. ¿Cuánto esto es aplicable a Chile en 2 minutitos? Bueno, esto requiere una evangelización. Llevamos ya 2 años hablando sobre esto, trayendo benchmark. Efectivamente, esto es mucho más fuerte en otros países, en Alemania, en el norte de Europa, en Estados Unidos. Hay empresas muy, muy grandes que hacen esto hace muchos años. En Chile esto parte, por supuesto, por un proceso de evangelización, traer ejemplos. Bueno, ya hemos creado una masa crítica, tenemos un advisory board bien potente que nos ayuda a levantar la voz en esto. Ya estamos con los primeros casos, pero efectivamente esto es una cosa naciente en Chile que yo creo que con casos como Patagonia va a llegar a un tipping point pronto, en términos de que ya las empresas se van a empezar a hacer esta pregunta con más frecuencia, ¿no? Sí. De hecho, ¿cuánto de lo que, a propósito del proceso que estamos viviendo en Chile, se preguntan las empresas acerca de la licencia social de operación, ¿no? ¿Cómo tú colocas en el mundo una
una cosa genuina, coherente. Y creo que ahí esa pregunta, el benchmark que traen empresas como Patagonia, bueno, Bosch, IKEA, Zeiss y Novo Nordisk, etcétera, vienen a dar un ejemplo de cómo abordar esta situación. Bien, pues muy interesante. Muchas gracias, Nelson Rodríguez, cofundador de la Fundación Purpose y director, además uno de los directores de la banca ética en Chile, por habernos acompañado y darnos más luces sobre este tema que ha llegado para quedarse, que nos parece además súper interesante e importante. Gracias a ustedes. A ti. Buenos días. Bien, son las 9 de la mañana con 47 minutos.